Mesías. Bendiga en esta noche. Hoy deseo compartir contigo un mensaje que espero que sea de edificación para tu vida. Y ese mensaje es las cualidades de un verdadero discípulo. Así que lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de un maestro, sus ideas, su doctrina. Y eso era lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos recibían la enseñanza de la palabra con nuestro Señor. Así que esta noche te invito a que abra tu Biblia en Juan 6:26. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche y declaro, Padre eterno, que cada persona que está viendo este mensaje reciba la revelación y sea de edificación para su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando leemos este pasaje bíblico de Juan 6:26, esto nos hace pensar que muchos son seguidores de Jesús solo por el pan que el Señor le ofrece, o por las bendiciones, o por la salud. Y si nos ponemos a ver, en los tiempos que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, que es cuando Él le dice en Juan 6:26, que las personas lo seguían por el pan y no por las señales. Si llevamos esa enseñanza a lo que estamos viviendo en estos tiempos, nos damos cuenta que muchas personas van a la iglesia buscando una sanidad, buscando una liberación, buscando que el Señor haga a través de un ministro una sanidad, porque han entendido que el Señor usa a ciertos ministros para traer sanidad. Pero ¿qué pasa? Recordemos lo que pasó con los 10 leprosos, que el Señor sanó a los 10, sin embargo, solo uno se devolvió a dar gracias. ¿Por qué? Porque eso está en la humanidad. Eso está en la humanidad. Fíjense, hermanos, nosotros cuando vemos ese tipo de personas, tenemos que ayudarlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un verdadero discípulo. Por eso hoy vamos a estar viendo cuáles son las cualidades de un verdadero discípulo. Y la primera cualidad es estar comprometido con Jesús, creer en Él y negarnos a nosotros mismos. Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él para aprender de Él, de lo que Él hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra predicando el Evangelio de la salvación. Sin embargo, muchas veces nosotros no queremos abandonar la parte carnal para entrarnos en lo espiritual. Eso pasa muchas veces con las personas. Ahora bien, vamos a buscar a Lucas 14:25. Y dice en Lucas 14:25, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto, hermano? Esto no significa que usted va a aborrecer a su familia, va a aborrecer a su mamá, a su papá. Esto lo que significa es que usted tiene que estar dispuesto a poner al Señor por encima de todo. ¿Por qué? Porque todo está hecho por Él y para Él. Si nosotros entendemos que nuestra pareja, que nuestra madre, que nuestro padre es lo primero en nuestra vida, primero que el Señor. Recuerden que los mandamientos, uno de los primeros mandamientos de Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, porque Dios es el que te da el hijo, el que te da el esposo, el que te da el hermano, la hermana, y el que permite, el que escoge quiénes son tus padres. Entonces nosotros
tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando usted desea algo carnal, usted tiene que abandonar lo que usted anhela en lo carnal y entrar en lo espiritual. Por eso que un discípulo, esa es una de las cualidades que nosotros debemos estar comprometidos con el Señor. Cuando usted se compromete con algo, usted es fiel a lo que usted se está comprometiendo. Cuando usted cree en alguien, usted es fiel en quien usted está creyendo. Entonces nosotros tenemos que negar todo lo que implica la carne, todo lo que implica las cosas carnales que nos separan del Señor. Gloria a Dios. Y seguimos también, la segunda cualidad de un discípulo es amor por el prójimo. Jesús demostró amor por todas las personas. Fíjense que Dios mostró su primer amor entregando a su único hijo en sacrificio. Cuando Jesús fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros, lo hizo por amor. ¿Qué pasó en ese momento? Que el Señor Jesús dijo, rogó, intercedió ante el Padre, diciendo, Señor, perdónalo, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. El amor de Jesús fue tan grande que Él hasta intercedió por cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted es capaz de amar al prójimo como a usted mismo, que es uno de los mandamientos, usted va a desear lo mejor para esa persona. Usted va a desear el bien y se va a alegrar y va a ayudarlo. Si está caído, lo va a levantar. Y podemos ver en Juan 13, 34, 35, que dice la palabra, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo he amado. También ustedes deben amarse los unos a otros. Eso conocerán que todos son mis discípulos. Ahí es que nosotros empezamos a conocer que somos discípulos del Señor. Cuando mostramos amor hacia el prójimo, cuando nos amamos uno con otro, cuando otro necesita una palabra y usted en el amor lo ayuda a levantarse si está caído. Si una persona está en una situación, usted le lleva una palabra de vida, una palabra de restauración. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros amemos al prójimo así como Él nos amó, porque Él nos amó a nosotros primero. Gloria a Dios. La tercera cualidad que destaca un discípulo es tener un corazón de un siervo. ¿Y qué es tener un corazón de siervo? Ser humilde, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito en tu vida. Cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito en tu vida, entonces tú empiezas a caminar como Dios desea que tú camines. Porque el que no sabe para dónde va ya llegó, dice nuestro apóstol. Siempre dice nuestro apóstol, el que no sabe para dónde va ya llegó. Si usted no tiene un propósito en su vida, usted no va a ser capaz ni de amar al prójimo ni de amarse a usted mismo. Podemos ver muchas veces que hay personas que no se han trazado una meta, no tienen un propósito y no saben lo que hacen. Y su vida es un caos. Entonces nosotros tenemos que siempre tener un propósito, saber cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Cuando usted ha entendido que el Señor lo ha llamado a un propósito, su vida tiene sentido inmediatamente. ¿Qué pasa en Mateo 23:11? Dice que el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Porque la verdadera grandeza comienza en la humildad. Cuando el Señor vino, que se hizo hombre, vino como hijo, porque recordemos que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, la Trinidad. Cuando el Señor vino a la tierra a padecer por nosotros y se hizo hombre, Él vino a servir. Porque el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a servirle a los demás. Un discípulo que aprende a servir siempre está presto en una iglesia, está presto a otra persona a dar su servicio. ¿Conoce cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? Ese propósito empieza a desarrollarlo. ¿Y qué pasa? Que empieza inmediatamente a servir. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me convertí a Cristo y empecé inmediatamente a ver qué necesidad tenía la iglesia en lo que yo podía servir. Y eso es lo que el Señor quiere.
Nosotros somos discipulados cada vez que vamos al servicio. Por eso es que nosotros tenemos que asistir al servicio a la iglesia. Nosotros somos discipulados. Nos dan célula. Entonces, esas son donde uno se va alimentando, retroalimentando, pero también uno tiene que saber cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. Servirle, alabarle, glorificarle. Entonces, el primero que vino a servir, que dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, fue nuestro Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que imitarlo si queremos verdaderamente ser discípulos. Porque recuerden que ser discípulo y ser creyente no es lo mismo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía a sus discípulos a quien Él enseñaba para que ellos también pudieran enseñar a otros, para que fueran a llevar el evangelio. Le enseñaba la doctrina, le enseñaba lo que era la salvación, para que ellos también pudieran discipular a otros, porque esto es una cadena. Nosotros venimos a los pies de Cristo, lo aceptamos, empezamos a ser discipulados para nosotros llevarle el evangelio a otra persona, discipular a otro, porque ese es el rol que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios. No podemos quedarnos solamente sentados recibiendo la palabra, recibiendo la revelación y no ayudando a aquellos que necesitan también que alguien lo discipule, que alguien le enseñe la palabra de salvación. La cuarta cualidad que nos destaca como discípulo del Señor es ser sensible y sometido al Espíritu Santo. Cuando más conectados estamos al Espíritu Santo, su presencia y la unción que el Señor la derrama sobre nosotros. Porque para nosotros recibir una unción de sanidad, de revelación, nosotros tenemos que estar conectados al Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso es que podemos ver que cuando el Espíritu Santo se contrita, cuando nosotros cometemos un pecado o hacemos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se contrita. El Espíritu Santo es quien nos redarguye, quien nos corrige de las cosas malas. Antes, cuando estábamos en el mundo, decíamos, si algo iba a pasar y teníamos decíamos en el mundo, tengo un presentimiento, pero cuando ya venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo nos habla y nuestros oídos están sensibles al Espíritu Santo, es cuando nosotros recibimos la revelación. Ya decimos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, no haga esto o no camine por este camino. Porque ya cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida para corregirnos, para dirigirnos, para llevarnos por el camino correcto. Entonces en Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Jesús, cuando resucitó y ascendió a la presencia del Padre, dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, clamamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga la revelación, nos dé el don de sanidad, el don de liberación, el don de restauración, el don de consejería. El Espíritu Santo, Dios nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos acompañe. Cuando nosotros cometemos cualquier acto impuro, el Espíritu Santo se nos aparta, nos contrita y sentimos, cuando ya verdaderamente usted tiene a Dios en su corazón, usted siente que el Espíritu Santo ya no está en usted, es porque hay algo que usted está haciendo, alguna puerta que ha abierto, que el Señor le hace sentir a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a la quinta cualidad. La quinta cualidad para nosotros ser un discípulo es gobernado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y es vida. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, recibimos las instrucciones del Padre. Si usted no escudriña la palabra, no lee la Biblia, usted no puede recibir
Usted no puede estar gobernado por la palabra porque usted está, como dice en Oseas 4:6, que por falta del conocimiento el pueblo perece. Si usted quiere mantenerse en el conocimiento, tiene que escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para recibir la revelación, para recibir las instrucciones que el Señor quiere darnos a través de la palabra de Dios, que es la instrucción, es el instructivo que el Señor nos ha dejado para nosotros ser guiados. Y en Juan 8:31-32 dice la palabra: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Eso es una condición que nosotros tenemos que tener para ser su discípulo, mantenernos fieles en su palabra. ¿Y cómo usted se mantiene fiel en su palabra? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, haciendo lo que la Biblia nos manda hacer, para que el Señor nos pueda dar las revelaciones. Dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuántas personas no andan en cautiverio porque no conocen la verdad? Porque no han ido a ese manual de instrucción que es la palabra de Dios. Si queremos conocer la verdad y queremos ser libres, tenemos que ir al manual de instrucciones y tenemos que obedecer ese manual. Porque si usted va al manual, lo lee y no obedece a la palabra de Dios, no estás haciendo nada. Entonces, si queremos ser buenos discípulos del Señor, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso le decía al principio que nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que andar conforme a su voluntad, creer en Él y sujetarnos a Él, porque si no, de nada nos va a servir. Por eso es que ustedes ven que hay personas que van a la iglesia, tienen muchos años el evangelio y todavía permanecen en cautiverio, porque no han querido sujetarse a la palabra de Dios. Y aún personas con dones espirituales, que el Señor le ha entregado dones, aún están atadas. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Y sigo con la sexta cualidad, y es vivir en santidad. Debido a que Dios es santo, nosotros debemos ser santos, porque Dios demanda de nosotros santidad. Dice la palabra que sin santidad no podemos ver a Dios. Y en 1 de Pedro 1, del 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo lo que hagan, porque está escrito: sed santo porque yo soy santo. Nosotros tenemos que caminar en santidad. Nosotros tenemos que abandonar el pecado. Nosotros tenemos que lograr y orarle al Señor que cualquier puerta que consciente e inconscientemente nosotros le hayamos abierto al enemigo, tiene que ser cerrada. Porque nosotros tenemos que andar en santidad. Eso lo demanda el Señor. Dice la palabra que el Señor ama a las personas que obedecen su palabra. Y si usted obedece a la palabra de Dios y camina conforme a su voluntad, usted también puede caminar en santidad, porque esa es una de los mandatos que el Señor ha establecido. Y tenemos también otra cualidad, que es la número 7. Debemos compartir con otros nuestra fe. Hermanos, si nosotros no compartimos con la fe que tenemos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida con otra persona, ¿cómo el otro va a venir a los pies de Cristo? Debemos compartir nuestra fe, hablarle a los demás, a los que están en cautiverio, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque el Señor vive haciendo milagros todos los días en nuestra vida. ¿De dónde el Señor nos ha librado? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Cuáles son los cambios que Él ha hecho? Porque cada persona que ha ido a los pies de Cristo ha experimentado un cambio. Muchas personas vienen con dolor, otros han recibido el llamado que Dios Todopoderoso, que el Eterno le ha hecho. Porque el Señor es un caballero, Él te llama, Él te toca la puerta. Y si tú quieres, le abre y Él entra. Porque todos tenemos un libre albedrío de escoger lo bueno y escoger lo malo. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, debemos enseñarle al otro cuáles son las cosas que nosotros hemos recibido de parte del Señor y hablarle de esa fe que puede libertar a otro
del pecado de muerte. Entonces, en Marcos 16:15 dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la creación. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, pero tenemos que compartir nuestra fe. Cuando usted comparte el evangelio con otra persona, siempre hay alguien al lado nuestro con una situación, porque las personas viven rodeadas de situación. Las situaciones que las personas tienen a su alrededor es lo que muchas veces le daña las emociones. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que estamos predicando el evangelio? Que cuando vemos a una persona que está en una situación, nosotros lo que tenemos que hacer es alentarlo con la palabra, hablarle de lo que Dios hace, del Dios todopoderoso, del Dios milagroso, del que el Señor es el que te sana, el Señor es el que te salva, el Señor es el que te liberta. Y inyectarle esa fe a otras personas. Porque a veces tenemos personas que están deseosas de que alguien le hable de la palabra de Dios. Así que nosotros estamos llamados a hacer eso. Y aquellas personas que a veces tienen el corazón endurecido, nosotros pedirle al Señor que nos dé la unción, que nos dé la revelación de cómo hablarle, porque tenemos que entender que el Espíritu Santo es quien convence. Nosotros no convencemos a nadie en nuestra carne. Simplemente nosotros somos portadores de la gloria de Dios, los que llevamos el evangelio. Cuando nosotros somos los que regamos la semilla, pero ya el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Ya eso se lo dejamos a Él. Entonces hay otra cualidad, que es la número 8, que es involucrarnos y ser parte de la familia de la fe. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y nada más no lo dijo para que cuando Dios le creó al hombre una mujer, Dios habló de la familia. Dios quiere que nosotros en familia estemos juntos. Dice la palabra de Dios, cuán hermoso estar todos juntos en armonía. Cuando nosotros nos juntamos en la iglesia a adorar, a glorificar al Padre, el Señor se manifiesta de una manera especial. Ustedes ven que cuando estamos en la iglesia y estamos adorando al Señor, ocurren milagros. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 juntos, ahí el Señor está. Y cuando le estamos invocando de corazón, el Señor se manifiesta de una manera especial, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a compartir en familia con los hermanos de la fe. Tenemos que aprender a compartir. Bendito sea Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos llevar el evangelio al mundo entero. Y cuando usted lleva el evangelio, usted está compartiendo en familia. En Hechos 2:42 dice, y preservaban la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Debemos tener comunión unos con otros, porque eso lo dice la palabra. En el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso que nosotros tenemos que orar, hacer cadena de oración, orar uno con otro. Cuando alguien está enfermo, buscamos a otra persona y levantamos clamor de oración para que las personas sean sanas, para que las personas sean libertadas. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que aprender a involucrarnos con la familia de la fe, a llevar el evangelio. Otra cualidad es justo y generoso. Cuando el dinero nos gobierna, roba nuestro corazón y afecto y nos distancia del Padre. Nosotros tenemos que aprender a predicar la justicia, a practicarla, a ser generoso, a que si usted ve a una persona con una necesidad, no se haga el indiferente. Aprenda a ser desprendido. Si usted tiene 100 pesos en su bolsillo y usted sabe que esa persona está en necesidad y está pasando hambre, despréndase de esos 100 pesos, que dice que que Dios le presta al pobre. Cuando usted le da a otra persona, usted le está prestando a Dios, y Dios paga con interés y aún mucho más.
Entonces nosotros tenemos que aprender a andar en justicia. Usted no puede ver que alguien está cometiendo una injusticia con alguien y usted sea partícipe de esa injusticia. Usted tiene que aprender a practicar la justicia. Por eso dice la palabra que no debemos sentarnos en silla de escarnecedores, que muchas veces usted ve a alguien cometiendo injusticia y en vez de usted decirle a esa persona, mira, eso no es así, eso es injusto, a Dios no le agrada eso, se le hacen el dúo para dañar a otro. Y eso a Dios no le agrada. Debemos practicar la generosidad. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará a otro, te consagrará a uno y despreciará a otro. No puede servir a Dios y ser esclavo del dinero, porque muchas veces somos injustos y no somos generosos ni bondadosos con los demás. Porque muchas personas aman el dinero y se les olvida ser generoso y ser justo con los demás. Porque muchas veces son egoístas y solo quieren que el bien le venga para sí. Pero cuando el otro necesita que se le ayude en el bien, no quieren pensar en el prójimo. Por eso que debemos amar el prójimo. Todo lo que yo quiero bueno para mí, yo tengo que desearlo para los demás. Porque eso me hace a mí ser un verdadero discípulo delante del Señor. Bendito sea Dios. Y la última cualidad es, vive con un propósito. La única forma de conocer tu propósito es conocer a Dios y apoyarte en Él. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos sus atributos. Lo primero que tenemos que aprender es a conocer los atributos del Señor. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre, porque Él es el que nos guía al propósito. Entonces, debemos aprender cuáles son las características de un discípulo. El discípulo se preocupa por multiplicarse. No podemos simplemente nosotros conformarnos con nosotros saber la palabra y guardárnoslo para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a que otro también venga al evangelio. El discípulo se convierte en servidor. Cuando usted viene a los pies de Cristo, no solamente se conforme en estar sentado en una silla y ir todos los domingos, no. Aprenda a servir, a decir, heme aquí, como dijo Cristo, estoy para servirle al Señor, porque cuando le trabajamos a Dios, Dios se encarga de nosotros, de nuestras necesidades. El discípulo entrega parte de su vida. El discípulo se procura animar a otro. Cuando usted ve a alguien desanimado, procure animarlo. Porque eso es parte de un discípulo. El discípulo se preocupa por amar al prójimo, por ayudarlo, por ver cuáles son sus necesidades. De conquistar a otro para que otro también venga a recibir el pan de vida. Porque recuerde que en Juan 6:26 dice que muchos solo iban a buscar el pan, pero no querían ofrecer nada a cambio. Solo buscan el pan, la sanidad y la liberación. Y usted ve, cuando vemos que la iglesia se llena de gente buscando sanidad, pero esas personas no vuelven más a la iglesia después que reciben su sanidad. Porque el ser creyente, hasta los demonios creen, no es lo mismo que ser discípulo, que se entrega, que da su vida. Entonces el discípulo ora por los demás. Y nosotros tenemos que aprender eso. Vive una vida en obediencia. Tenemos que vivir una vida de obediencia al Señor. Porque si nosotros no obedecemos la palabra, si no obedecemos lo que Dios nos manda, entonces nosotros estamos pecando. El que no obedece está en pecado, porque no está alineado a la palabra de Dios. El discípulo es parte de un avivamiento. Nosotros tenemos que tener un avivamiento. Siempre pedimos que haya un avivamiento en la iglesia, pero el avivamiento lo tenemos que tener nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos activar el avivamiento en nosotros para poder inyectarle ese avivamiento a otra persona. Porque si usted no es capaz de hablarle del amor, de hablarle de lo que Dios ha hecho, de darle la fe, de darle testimonio de todos los milagros que el Señor hace en su vida, usted no puede inyectarle a otro, que el otro tenga el deseo de buscar lo que hay en usted. Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de inyectarle a los demás. Bendito sea el Señor. El discípulo trata de que el Espíritu Santo siempre esté presente. Trata de buscar la presencia del Espíritu Santo.
Así que vamos a tratar de nosotros convertirnos en discípulos y no conformarnos con ser simple creyente. Porque los creyentes dicen yo creo en Dios, pero no hacen la voluntad del Señor. Creen en el Señor de la boca para afuera. Nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, porque eso es lo que Él quiere. Jesús preparó a sus discípulos. Así nosotros tenemos que prepararnos para preparar a otros. Así que yo le exhorto en esta noche que aprendamos a ver con los ojos espirituales, a pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales para nosotros ser discípulos y no ser simple creyente. Si usted no ha conocido a Dios, si usted no ha ido a una iglesia, yo le invito a que acepte a Dios como su único Salvador, porque Él es el único que da vida. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, estamos llenos de vida, porque Él es el que da vida, da gozo. En el mundo lo que hay es aflicción, hermano. Así que si usted no ha conocido al Señor, acepte a Cristo como su único Salvador. Si no tiene una iglesia donde congregarte, con mil amores te recibimos en la Iglesia Ciudadanos del Cielo. Estamos ubicados en Cuesta Colorada, Avenida Inver, Cuesta Colorada, encima de Embutido La Ganadera. Así que te esperamos. Estamos los domingos en nuestro culto a las 10 de la mañana. Así que ve a una iglesia, recibe a Cristo, porque es nuestra única esperanza. Acepte a Cristo como su único Salvador. Yo quiero hacer una oración por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, repite esta oración. Reciba a Cristo y vaya a una iglesia. Vaya a una iglesia cercana, una iglesia cristiana evangélica que le enseñan la palabra de vida y de salvación. Así que haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te recibo como mi único Salvador. Reconozco que he pecado y te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Me aparto del pecado, Señor. Te pido que me libere de todo mal y que me ayude a consagrarme a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ve a una iglesia, recibe al Señor. También quiero hacer una oración por ti independientemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toque a cada persona que ha recibido este mensaje, Señor. Que tú lo guíes por el mundo de la verdad, Padre. Que lo saque de la tiniebla. Que a todo aquel que esté enfermo, Señor, tú le venga dando sanidad. Que todo aquel que esté cautivo, Señor, que tú lo libertes, Señor. Que todo aquel, Señor, que no te ha conocido, Padre, empiece a conocerte. Que tú lo visites, Señor, en el silencio de la noche y trate con ellos, Señor. Empieza a experimentar un cambio. Empieza a experimentar una renovación en su vida. Empieza a buscar tu presencia. Empieza a obedecerte. Empieza a escudriñar la palabra y a compartir la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que Dios alce su rostro sobre usted y le dé paz. Shalom. Ani, 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 mami.